He titulado este tema Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Está basado en Hebreos capítulo número 12, versículo 2, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En nuestros días tenemos tantas formas de pensar, tantas ideologías, tenemos tantas religiones, tenemos tantas teoremas, tantas teorías diferentes acerca de cómo vivir la vida. Sin embargo, nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús tantas bendiciones y tantas oportunidades que posiblemente no estemos aprovechando por causa de seguir a esas cosas, por causa de escuchar, dar oídos a esas cosas que realmente no convienen. Muchas cosas podemos saber, pero realmente ¿qué es lo que nos conviene saber? ¿Cuál es el conocimiento que realmente importa? No se trata de conocer todas las cosas en el mundo, pero se trata de conocer las cosas que realmente importan a nosotros. Cómo es que van a trascender a nuestras vidas y cómo van a producir cambios en nosotros. El Evangelio debe de predicarse tal y como está escrito en la palabra de Dios. Que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Que ahora nosotros estamos bajo la ley de Dios en el Señor, bajo la gracia y no bajo la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento. Ahora bajo la ley de Cristo. Ahora nosotros estamos disfrutando de las garantías del Calvario. Ahora nosotros disfrutamos de las garantías otorgadas por el Señor en la cruz ganadas por el Señor en la cruz del Calvario. Nosotros ahora estamos en Cristo Jesús disfrutando de lo que los antiguos añoraron tener algún día y lo vislumbraban y lo soñaban y lo anhelaban, pero no era el tiempo todavía para recibirlo. Nosotros ahora en el Señor no se trata de estar siempre hablando de alegorías del Antiguo Testamento. No se trata de estar tratando de aplicar todo versículo del Antiguo Testamento como si fuera eso para la iglesia. La iglesia ahora toma mucha inspiración del Antiguo Testamento, de cómo es que los antiguos vivieron con el conocimiento que tenían del Señor, pero ahora nosotros tenemos en el Señor todo el conocimiento posible del Dios Todopoderoso, porque Cristo vino a mostrarnos al Padre. Dice en el capítulo 1 de Juan que al Señor nadie lo vio jamás, pero el unigénito que está sentado a la diestra de Dios, Él lo ha dado a conocer a la humanidad. Ahora nosotros predicamos pasajes del Antiguo Testamento, pero lo ponemos a la luz del Nuevo Testamento. Ahora nosotros ponemos toda palabra del Antiguo Testamento bajo el tamiz del Nuevo Testamento, la revelación completa del Señor. Y ahora nosotros interpretamos todas las Escrituras bajo el tamiz de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio. Dice la palabra del Señor que el Evangelio de la cruz, la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, nosotros podemos leer en el versículo 17 y vamos a leerlo textualmente, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y lamentablemente hay ocasiones en que se predican muchas cosas, pero que no está realmente poniéndose énfasis en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, cuando iba a predicar y enseñar la palabra de Dios a los gentiles, no hablaba otra cosa. Dice la palabra que él se propuso no hablar otra cosa sino de Cristo, de Jesucristo, y a este crucificado y que resucitó al tercer día después de ser sepultado y que se levantó de la tumba, dice, para
estar ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora hay hombres y mujeres que están entreteniendo al público acerca de historias y de alegorías y cosas que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, tratando de aplicar cada pasaje del Antiguo Testamento a nuestra vida práctica hoy, cuando muchas de las cosas que los antiguos vivieron no son aplicables a nuestros tiempos, porque ahora nosotros vivimos bajo otra ley, que es la ley de la gracia. Ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto que el Señor ha establecido con la humanidad. Nosotros no podemos regresar a los judaizantes. Ahora hay neojudaizantes, personas que están tratando de volver al antiguo tiempo, como si nosotros ahora no tuviéramos a Cristo, y tratan de hacer vana la cruz de Cristo. Eso es lo que sucede cuando se predica simplemente sabiduría de palabras. Se hace vana la cruz de Cristo. Y nosotros no podemos hacer eso. Como predicadores y como exponentes de la palabra del Señor, exponentes del Evangelio, no vamos a hacer vana la cruz de Cristo, sino que la cruz de Cristo sea el centro de nuestra predicación. Cristo sea el centro de nuestra predicación. Y cada vez que nosotros hablemos la palabra, hablemos del Señor Jesucristo. A mí sorprende que hay predicaciones enteras que no se menciona siquiera una vez el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de muchas cosas y se habla de sabiduría, y se habla de lo que piensan los psicólogos, y se habla de lo que piensan los sociólogos, y se habla de lo que piensan los grandes filósofos de esta tierra, pero no se habla de la cruz de Cristo. Puesto los ojos en Jesús. No podemos quitar nuestros ojos del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo número 16, nos dice, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciase el Evangelio. Ay de mí si no anunciase el Evangelio. Y yo me digo a mí mismo, Eliud Montoya, tú tienes que predicar el Evangelio, tienes que predicar la cruz de Cristo, tienes que predicar a Jesucristo, a Cristo Jesús, y a este crucificado y resucitado, y que está a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Puesto los ojos en Jesús y en la cruz, puesto los ojos en Jesús y en el sacrificio de Cristo, puesto los ojos en Jesús. Ahora, lo que nosotros vemos en la palabra como los beneficios de la cruz, lo hemos sustituido por palabras vanas de sabiduría humana, de sabiduría de este mundo, la sabiduría que viene de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideologías, y tantas interpretaciones que hay de una cosa y de otra, pasajes que se interpretan de una forma y de otra, pero nosotros vemos claramente en la palabra del Señor la locura de la cruz, la predicación de la palabra de la cruz, que es clara y es sencilla. Dice en Isaías capítulo 53, que Él llevó, dice la palabra del Señor en el versículo número 4 de Isaías, y lo vemos nosotros claramente, cuáles son en el Señor Jesucristo los beneficios de la cruz, porque Isaías capítulo 53 escribe precisamente por Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los beneficios de la cruz. En primer lugar, que nosotros somos salvos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús significa que nuestro evangelio deba de ser de salvación para todo el ser humano. La salvación que viene del Señor Jesucristo. Ese es el tema principal de nuestro
evangelio, de nuestra predicación, el tema principal es que Cristo nos salva, que Cristo salva a una persona de su mal camino y que la transforma y la cambia en una nueva persona. Se experimenta la conversión de su vida. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y también sufrió nuestros dolores, pero dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue por nuestras rebeliones que nosotros tenemos la muerte espiritual, pero es por Cristo que nosotros ahora tenemos la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Ahora se puede sustituir este beneficio de la cruz con una terapia. Nosotros no estamos aquí para dar una terapia. ¿Cómo es que vas a alcanzar la salvación? La salvación no se alcanza con una terapia, sino con el poder de la cruz de Cristo. Y luego después dice que el Señor también, uno de los beneficios es la sanidad de nuestros cuerpos. La locura de la cruz y la predicación de la cruz es que nosotros somos sanos. Ahora no se predica acerca de la sanidad del modo que el Señor la predicó cuando estuvo aquí en la tierra y cuando los apóstoles estaban predicando. Se habla de la ayuda de los medios de esta tierra, de la ayuda de los medios científicos y la ayuda de los medios humanos, como si fuera eso los medios de Dios, cuando nosotros no vemos jamás en la palabra del Señor que Dios haya utilizado esos medios supuestos para sanar a las personas. La cruz de Cristo es suficiente. La cruz del Señor es suficiente y el Señor no necesita ayuda de nada, porque la cruz es totalmente suficiente para sanar nuestras enfermedades, suficiente para salvar nuestras almas, suficiente para sanar nuestros cuerpos. Y la cruz es suficiente para que nosotros tengamos paz, porque dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo de nuestra paz. Ahora se habla de psicología, se habla de alguna terapia, de muchos remedios de cómo tener un buen matrimonio, de cómo tener una buena relación con nuestras familias, y se puede hablar de cursos enteros acerca de estos temas, pero Dios dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos la paz. En Jesús nosotros tenemos la paz en nuestras almas, tenemos la salvación de nuestras almas, y tenemos también la sanidad de nuestros cuerpos, y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que nuestra predicación no sea de otras cosas que no sean la cruz de Cristo. Nosotros vemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, infinidad de pasajes que hablan de que él predicaba a Cristo, que predicaba la palabra del Señor vista a través de Cristo Jesús, porque siempre su predicación no perdía de vista a Cristo. Cuando nosotros en una predicación perdemos de vista la cruz, entonces esa predicación es vana. Esa predicación es vana, porque estamos anulando y estamos poniendo a un lado la cruz de Cristo. Nosotros tenemos siempre que poner todo a la luz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de lo que el Señor hizo, porque Cristo ya vino. Porque Cristo ya vino y ha muerto por nuestros pecados y ha sufrido por nuestras enfermedades y por nuestra paz, y ha sido puesto en la tumba, pero también ha resucitado al tercer día, y también está a la diestra de Dios Padre, y también nos ha enviado su Santo Espíritu, y ahora nosotros estamos completos en Él y no nos falta nada, porque el Señor nos ha dado todo en Él. Ahora nosotros podemos tener todas las garantías del Señor. Ahora nosotros tenemos la plenitud de los tiempos. Ahora nosotros estamos gozando de los grandes privilegios que otros no tuvieron, porque ahora tenemos a la cruz de Jesús. La cruz de Cristo es una realidad.
El Señor cumplió su palabra. El Señor cumplió la palabra que habría de venir. Ahora nosotros esperamos en su segunda venida para que Él se manifieste a todos nosotros y seamos recogidos con Él y estemos en la presencia del Señor por siempre. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y esa palabra habrá de persistir hasta el final de nuestros días, porque nunca habremos de perder de vista a Cristo. Nunca habremos de perder de vista a Cristo. Y cada vez que nosotros hablemos del Señor Jesucristo. Y cada vez que nosotros abramos nuestra boca, sea para predicar de Cristo y de la cruz y de lo que Él hizo y de lo que ahora nosotros tenemos en Él. ¿Vamos a predicar el Antiguo Testamento? Sí, pero todo bajo la luz del Nuevo Testamento, todo bajo la luz de la cruz de Cristo Jesús. Aleluya, por nosotros, que el Señor hizo grandes cosas por nosotros. Dios bendiga a cada uno